Un hombre que vive solo, sin novia, ¿es elegido por Dios o está olvidado? Imagina esto. Un hombre llega a casa, cierra la puerta y el silencio lo recibe como único testigo. No hay risas esperándolo, no hay mensajes pendientes, no hay un "te extrañé" al otro lado del teléfono. Solo él y Dios. La sociedad lo mira con lástima. Algunos susurran que algo le falta. Otros lo llaman raro, frío, solitario. Pero lo que el mundo no entiende es que a veces el silencio que el hombre vive es el mismo espacio donde Dios decide hablarle. Mientras otros se distraen buscando compañía, hay hombres que están siendo moldeados en secreto, no olvidados, sino elegidos, no castigados, sino preparados. Y quizá tú seas uno de ellos, porque a veces la soledad no es ausencia, es propósito. Es el lugar donde el alma deja de gritar para empezar a escuchar. Quédate hasta el final de este mensaje, porque ahí descubrirás por qué tu silencio no es vacío, sino llamado. Y entenderás que hay una gloria escondida en la vida de un hombre que camina solo. Número 1. Un hombre apartado. El patrón de Dios para formar propósito. Cuando un hombre camina solo, el mundo piensa que algo le falta, pero cuando Dios lo ve, sabe que algo están haciendo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha trabajado en secreto con los hombres que nadie mira, en los lugares donde nadie aplaude. Mira a Moisés, 40 años en el desierto, sin esposa, sin aplausos, sin rumbo aparente. El mundo lo habría llamado un hombre fracasado, pero Dios lo estaba forjando en el fuego invisible de la soledad. Fue ahí, no en el palacio, sino en el silencio del desierto, donde escuchó su nombre salir de una zarza ardiente. Y fue ahí donde comprendió que Dios no necesita multitudes para manifestarse, solo un corazón disponible. Esa es la marca del hombre apartado. Antes de ser usado públicamente, es tallado en privado. Antes de hablar en nombre de Dios, aprende a callar para escucharlo. Antes de liderar a otros, aprende a obedecer solo. Y aquí hay algo que pocos comprenden. La soledad no siempre es castigo, muchas veces es entrenamiento. Dios aparta al hombre que ama no para quitarle compañía, sino para quitarle distracciones. Porque en el silencio el carácter se pule, el orgullo se rompe y la fe se vuelve inquebrantable. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por todos. Pero mientras el mundo veía un prisionero, el cielo veía un príncipe en formación. Cada noche en esa celda era una lección de humildad, de espera, de confianza. Y cuando llegó su momento, el hombre que estuvo solo fue el único capaz de sostener el peso de la abundancia sin perder el alma. Y si tú hoy estás caminando solo, sin novia, sin alguien que te diga "te amo" antes de dormir, no creas que estás incompleto. Tal vez estás en la misma escuela donde Dios formó a sus guerreros. Tal vez estás en ese taller invisible donde los hombres comunes se transforman en instrumentos eternos. No todos pueden soportar la forja del silencio, pero los que permanecen, los que no huyen, los que oran mientras el mundo olvida, esos son los hombres que el cielo usa cuando la historia cambia de página. Así que no maldigas tu soledad, agradécele, porque mientras otros buscan validación en abrazos temporales, tú estás recibiendo dirección divina en un lenguaje que pocos entienden. Dios no ha olvidado tu nombre, solo lo está pronunciando en un idioma que el ruido no puede traducir.
Y si alguna vez sentiste que tu soledad tiene un propósito, escríbelo en los comentarios. Dios me apartó para prepararme. Tu comentario podría ser el mensaje que otro hombre necesite leer esta noche. Número 2. El mito de la incompletitud. No eres medio hombre sin una mujer. Vivimos en una época donde la soledad se confunde con fracaso, donde la sociedad te repite día tras día que no estar con alguien significa estar incompleto, que la felicidad se mide por fotos de pareja, por aniversarios en redes, por cenas a la luz de las velas. Pero hay una verdad que destruye ese mito desde sus cimientos. Dios no crea mitades, Él crea obras completas. Desde el momento en que respiraste por primera vez, no naciste con una ausencia, naciste con propósito. Y ese propósito no depende de tener a alguien que te acompañe, sino de tener a Dios dentro de ti. Tu valor no está esperando a una persona, tu valor ya fue definido por el Creador del universo. Piensa en esto. Adán no buscó a Eva. Dios la trajo en el momento perfecto, cuando Adán ya sabía quién era, cuál era su misión y cómo escuchar la voz del Señor. El hombre fue creado primero para caminar con Dios, no para depender de otro ser humano. Y hasta que no aprendas a disfrutar la compañía divina, cualquier compañía humana se convertirá en distracción. Muchos hombres caminan con la cabeza baja, creyendo que están atrasados, que algo anda mal en ellos. Se comparan, se frustran, sienten que el reloj avanza y que Dios los dejó atrás. Pero escucha bien esto, no estás tarde, estás en proceso. Y el proceso de Dios no se mide con relojes humanos. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre más completo que ha existido, jamás tuvo una pareja, y sin embargo, amó más profundamente que cualquiera. Su vida fue entrega, propósito, disciplina, servicio y poder. ¿Le faltó algo? No, porque quien está lleno de la presencia divina no vive por lo que le falta, sino por lo que lo habita. El apóstol Pablo también vivió sin esposa, no porque no pudiera tener una, sino porque entendía que su misión exigía enfoque. Su llamado era tan grande, tan urgente, que ningún amor terrenal podía competir con la pasión que sentía por cumplir la voluntad de Dios. Y sin embargo, él fue quien escribió los versos más hermosos sobre el amor, porque solo quien ama a Dios primero puede amar al mundo con verdadera pureza. Entonces, cuando alguien te diga que te falta una mitad, recuérdalo. No naciste para ser mitad de nadie. Fuiste creado como una obra completa, diseñada con propósito, cargada de potencial y sellada con un destino eterno. Y si un día llega alguien, no será para completarte, sino para complementarte, porque la verdadera pareja no llena vacíos, sino que se une a un corazón que ya fue sanado por Dios. Tal vez este sea tu tiempo de formación, el tiempo donde Dios está fortaleciendo tus raíces, eliminando tu dependencia emocional, limpiando tu visión y forjando tu carácter. No luches contra ese proceso, abrázalo, porque cuando un hombre aprende a estar solo con Dios, descubre que jamás está realmente solo. Y aquí te dejo una verdad que deberías recordar cada mañana. El hombre que aprende a estar completo en su comunión con Dios será el hombre que nunca se perderá en una relación con alguien más. Quizá este video llegó a ti en un momento de duda, en un día donde sentiste el peso del vacío. Pero no es vacío, es espacio. Espacio que Dios está llenando con propósito, con visión, con madurez. Si estás escuchando esto y sientes que ese mensaje te habla directo al alma, escríbelo en los comentarios. No estoy incompleto, estoy en proceso.
porque puede que tu frase sea el recordatorio que otro hombre necesita para no rendirse hoy. Y si este mensaje está despertando algo dentro de ti, no olvides suscribirte, no por costumbre, sino porque lo que viene después te mostrará el poder que se esconde en el silencio, en la espera y en la fidelidad cuando nadie te ve. Número 3. Cuando la necesidad de amor se convierte en ídolo, guarda tu corazón. Hay un deseo que todos los hombres tienen, el deseo de amar y ser amados. Dios mismo lo sembró dentro de ti, pero hay una línea invisible que muchos cruzan sin darse cuenta. Cuando ese deseo deja de ser una bendición y se convierte en un ídolo. Todo empieza con algo pequeño, una oración sencilla. Señor, mándame a alguien. Y luego, poco a poco, esa oración se transforma en obsesión. Ya no buscas amar, buscas llenar el vacío. Ya no buscas compartir propósito, buscas que alguien te salve del silencio. El problema es que ningún ser humano fue creado para llenar el espacio que solo Dios puede ocupar. Y cuando colocas tu esperanza en una persona, lo que en un principio parecía amor se convierte en dependencia. Te vuelves prisionero de él si tan solo tuviera alguien. Pierdes el gozo del presente, la gratitud por lo que tienes, la paz de lo que eres. Y escucha esto con atención. Dios no compite por el trono de tu corazón. Si Él siente que algo o alguien está tomando lugar que le pertenece, te lo quitará, no por crueldad, sino por amor, porque te ama demasiado para dejarte adorar algo que puede romperte. Hay hombres que no están solos porque el amor no llegó, sino porque el amor habría destruido si llegaba antes de tiempo. El corazón inmaduro convierte las bendiciones en ídolos, y Dios en su sabiduría prefiere moldearte primero antes de entregarte algo que te distraiga de Él. Recuerda las palabras del Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento no es solo contra imágenes o ídolos antiguos, también habla de aquello que adoras sin darte cuenta, una persona, una relación, una ilusión. Dios no se opone al amor humano, pero sí se opone a ser reemplazado por él. Mira a Abraham. Dios le dio un hijo que amaba más que a su propia vida, pero antes de convertir esa promesa en un ídolo, el Señor le pidió que lo entregara en el altar. ¿Y qué pasó? Cuando Abraham demostró que su amor por Dios era mayor que su apego a la bendición, el cielo lo llenó de gloria y propósito. Así actúa Dios. No te quita para castigarte, te quita para purificarte. Si estás sintiendo el peso de la espera, si sientes que cada historia de amor a tu alrededor te recuerda lo que tú no tienes, escucha esto. No estás olvidado, estás siendo guardado. Tu corazón no está vacío, está reservado. Dios no ha dicho no, solo está diciendo todavía no. A veces el amor tarda porque todavía no estás listo para amar como Él ama, porque aún necesitas sanar, perdonar, soltar o aprender que la felicidad no depende de un te amo, sino de un te elijo que venga del cielo. Guarda tu corazón, protégelo de las idealizaciones, de la desesperación, de la comparación, porque cuando un hombre entrega su paz a cambio de compañía, pierde ambas cosas. Pero cuando entrega su soledad a Dios, Él la transforma en propósito eterno. Y te digo esto con firmeza: el amor que proviene del cielo nunca te hará perderte a ti mismo. Si algo te aleja de tu propósito, no es amor, es distracción. Y Dios no te creó para distraerte, te creó para brillar. Tal vez hoy no haya nadie esperándote al final del día, pero hay un Dios que nunca dejó de esperarte en cada amanecer. Y ese amor, el que no falla, el que no cambia, el que no se va, es el amor que te está enseñando a ser completo.
Si alguna vez sentiste que Dios te quitó a alguien solo para acercarte más a Él, escríbelo en los comentarios. Dios no me quitó amor, me enseñó a amar bien. Y si este mensaje está sanando algo dentro de ti, suscríbete y quédate cerca, porque lo que viene te mostrará el poder de la soledad cuando se convierte en comunión divina. Número 4. El silencio sagrado. Cuando Dios habla sin decir una palabra. ¿Alguna vez te ha pasado que estás solo, sin música, sin teléfono, sin nadie que te hable, y de pronto sientes algo profundo, como si el mismo cielo te mirara en ese instante? Esa voz que no se escucha con los oídos, pero se siente en el pecho. Esa paz que no proviene de nadie, pero lo llena todo. Ese es Dios, hablándote en su idioma favorito, el silencio. El mundo moderno teme al silencio. Todo es ruido, notificaciones, mensajes, música, distracciones. Nos enseñaron que el ruido es compañía y que el silencio es vacío. Pero espiritualmente es al revés. El ruido te llena la mente, el silencio te llena el alma. Por eso Dios trabaja con hombres que saben quedarse quietos, porque el silencio no es ausencia, es entrenamiento. Es el gimnasio del espíritu, el lugar donde aprendes a reconocer la voz de Dios entre mil voces que intentan distraerte. Mira la historia de Elías. Después de enfrentarse al caos, al fuego y a la amenaza de muerte, se refugió en una cueva, y Dios no se le manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Elías tuvo que callar su miedo para escuchar su misión. Tu silencio también puede ser eso, una cita con tu propósito. A veces oramos pidiendo respuestas inmediatas y cuando no las escuchamos, pensamos que Dios nos ha olvidado. Pero hay momentos en los que Él no responde con palabras, sino con dirección. No te dice avanza, pero abre puertas. No te dice espera, pero bloquea caminos. No te dice confía, pero te da paz cuando nada tiene sentido. Eso también es respuesta. Dios no necesita gritar para ser escuchado. Él habla en la quietud porque solo el corazón humilde lo percibe. Y cuando aprendes a quedarte en silencio, descubres algo poderoso. Dios no se ha ido, solo estaba esperando que dejaras de hablar. El hombre moderno busca ruido porque teme encontrarse consigo mismo. Teme mirar hacia adentro y descubrir lo que necesita sanar. Pero los hombres que Dios usa no le temen al espejo del alba. Ellos enfrentan su silencio, sus dudas, sus pensamientos, y ahí, entre lágrimas y respiraciones profundas, escuchan una voz que lo cambia todo. Quizás tú también has sentido eso. Esa noche en la que no podías dormir y de repente, sin saber por qué, sentiste que no estabas solo. Esa vez que ibas manejando y una canción te hizo llorar, no por tristeza, sino porque Dios estaba ahí, recordándote que aún te ve, que aún te llama, que aún tiene planes contigo. En ese tipo de silencio es donde se forman los hombres fuertes, los que no necesitan validación, ni ruido, ni público, porque han aprendido que el silencio con Dios vale más que 1000 conversaciones vacías con el mundo. Y quiero que pienses en esto. Los hombres del ruido se cansan rápido, pero los hombres del silencio, esos permanecen, porque su fuerza no depende del aplauso, sino de la conexión con el Creador. No huyas de tu silencio. Abraza esa quietud como el taller donde Dios repara lo que el ruido rompió. Cada pensamiento que entregas,
cada lágrima que callas, cada momento donde sientes que no hay nadie, es una conversación que el cielo sí está escuchando. Si alguna vez en medio del silencio sentiste la presencia de Dios sin que nadie te hablara, escríbelo en los comentarios. Dios me habló sin palabras. Y si estás viviendo un tiempo donde parece que el cielo está callado, quédate, porque los silencios de Dios no son indiferencia, son construcción. Él está edificando algo grande dentro de ti. Y cuando termine, tu testimonio hará más ruido que cualquier tormenta. Suscríbete si sientes que este mensaje fue para ti, porque lo que viene después revelará por qué el aislamiento no es abandono, sino un llamado divino para los que fueron escogidos en secreto. Número 5. El aislamiento divino, cuando Dios te separa para protegerte. Hay momentos en la vida en los que Dios no te deja solo, te aísla. Y aunque duela, ese aislamiento no es castigo. Es un muro invisible que el cielo construye a tu alrededor para proteger tu propósito. No todo alejamiento es pérdida. A veces lo que tú llamas abandono es en realidad una operación divina de rescate. Cuando Dios ve que las voces a tu alrededor empiezan a confundirte, cuando tus amistades comienzan a debilitar tu fe, cuando tu entorno ya no te impulsa, sino que te contamina, Él te aparta. Y claro, tú no lo entiendes. Te preguntas, ¿por qué todos se alejaron? ¿Por qué ya nadie me busca? Pero no ves lo que pasa en el mundo espiritual. No ves que hay conversaciones de las que Dios te está librando, personas que Él está sacando del camino antes de que destruyan lo que aún estás construyendo. El aislamiento de Dios no es rechazo, es protección. Es como un padre que apaga la televisión para que el hijo escuche su voz, o como un artesano que cubre su obra mientras la pintura aún está fresca, para que el polvo del mundo no la arruine antes de tiempo. Mira a Moisés, 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. 40 años que parecían desperdiciados, pero fueron el taller donde Dios lo despojó del orgullo, del miedo y de la voz de Egipto. Dios lo aisló, sí, pero en ese aislamiento lo transformó. Y cuando Moisés regresó, ya no hablaba como un esclavo, hablaba como un profeta. Tal vez eso está haciendo contigo. Estás en una temporada donde ya no encajas, donde las conversaciones superficiales te cansan, donde lo que antes te emocionaba ya no te llena, y crees que estás cambiando, pero no. Estás madurando, estás siendo separado para algo que los demás no entenderían. El aislamiento divino siempre viene antes de la asignación divina. No puedes escuchar el llamado si el ruido del mundo aún domina tu mente. Por eso, cuando Dios quiere usarte, primero te silencia. Cuando quiere elevarte, primero te esconde. Cuando quiere bendecirte, primero te limpia. Y sí, habrá días en que el silencio se sentirá pesado, en que la soledad parecerá infinita, pero quiero que grabes esta frase en tu corazón. Dios no te apartó para castigarte, sino para prepararte para cosas que otros no soportarían. Muchos no entienden que la unción pesa, y no todos pueden caminar contigo cuando Dios empieza a trabajar en serio. Él no te quiere rodeado de ruido, de distracciones o de corazones tibios. Te quiere concentrado, despierto, atento a su voz. Por eso quita lo que estorba. Y sí, duele. Pero cada pérdida en el aislamiento tiene propósito. Cada despedida tiene instrucción. Cada silencio tiene enseñanza. El aislamiento de Dios te vuelve peligroso para el enemigo, porque cuando aprendes a depender solo del Creador, ya no hay amenaza, rechazo o abandono que pueda controlarte. Tu fe se vuelve indomable, tu mente libre, tu alma llena de propósito. Y si lo que hoy llamas soledad es en realidad el espacio donde Dios está forjando al guerrero que vas a ser, piensa en esto. El oro se purifica solo cuando se separa de las impurezas. Y lo mismo hace Dios contigo. Te separa para quemar lo que no sirve, y cuando termines ese proceso,
brillarás con una fuerza que solo los que pasaron por el fuego entienden. Si estás sintiendo que te quedaste sin compañía, sin planes, sin dirección, no estás perdido, estás siendo moldeado. Dios te está preparando en la cueva para que cuando salgas, el mundo sepa que la soledad no te destruyó, te transformó. Escribe en los comentarios si esto resuena contigo. No estoy solo, estoy siendo separado por Dios. Y si este mensaje te está ayudando a entender tu proceso, suscríbete y quédate hasta el final del video porque en el próximo punto vamos a hablar de la prueba más grande que todo hombre apartado enfrenta, la prueba del silencio, del tiempo y del carácter. Ahí es donde se revela si fuiste olvidado o elegido. Número 6. La prueba de la soledad. Forjando carácter antes de la bendición. Hay un tipo de soledad que no todos comprenden. Una que no nace del abandono, sino del llamado. Una que no te destruye, te prepara. Cuando Dios quiere formar a un hombre, no lo lleva primero al trono, lo lleva al desierto. Lo separa, lo silencia, lo deja solo para enseñarle que la dependencia del cielo es la única que no falla. La soledad de un hombre escogido no es castigo, es el fuego donde se purifica su propósito. Es el proceso donde el alma se vacía de lo superficial y se llena de lo eterno. Muchos confunden el silencio con rechazo, pero a veces el silencio de Dios no significa ausencia. Significa que está trabajando en un nivel que tus sentidos aún no pueden percibir. Te está moldeando en lo oculto, porque las grandes misiones no se fabrican bajo aplausos, sino bajo lágrimas. Mira a José, solo en una celda. Mira a Moisés, solo en el desierto. Mira a David, solo en el campo. Cada uno pasó por una temporada donde nadie los veía, donde nadie los entendía, donde todo parecía haberse detenido. Y sin embargo, fue ahí, en la soledad, donde Dios los transformó en líderes. Esa es la esencia de tu proceso también. Mientras crees que todo se detuvo, Dios está reescribiendo tu historia desde las raíces. Está fortaleciendo tu espíritu, afinando tu discernimiento, enseñándote a depender únicamente de Él. Porque si tu fe solo se sostiene cuando otros te acompañan, entonces no es fe, es comodidad. Y los llamados por Dios no caminan con comodidad, caminan con propósito. La soledad forja un tipo de fortaleza que nadie puede enseñarte. Te enseña a estar en paz sin aprobación, a mantenerte firme sin aplausos, a creer sin pruebas. Y cuando logras eso, te conviertes en alguien que no necesita compañía para sentirse completo, porque has aprendido que Dios mismo es suficiente. No temas a esta etapa, no la maldigas, porque mientras tú ves un espacio vacío, el cielo ve una construcción sagrada. Cada silencio tiene propósito, cada lágrima tiene instrucción y cada noche sin respuesta está fortaleciendo tu alma para lo que viene. Si alguna vez has sentido que la soledad te rompía, pero también te acercaba más a Dios, escríbelo en los comentarios. La soledad no me destruyó, me forjó. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración de fe, una marca en el mundo espiritual que dice, no me rendí, fui transformado. Así que levanta la cabeza, la soledad que vives hoy es el escenario donde Dios está escribiendo la parte más poderosa de tu historia. Quédate, porque lo que viene a continuación te mostrará por qué los elegidos caminan solos antes de ser enviados. Número 7. El propósito del elegido, cuando el llamado exige caminar solo. Hay un peso invisible que solo los elegidos de Dios entienden. Un llamado que no siempre viene con aplausos, ni con compañía, ni con comprensión. Ser elegido no siempre significa ser celebrado. A veces significa ser apartado, ser incomprendido, ser probado en lugares donde nadie más estaría dispuesto a permanecer. Porque Dios no elige al más popular, elige al más dispuesto. Y cuando Él ve en un hombre la semilla de propósito, lo separa del ruido, lo esconde del mundo para formarlo sin distracciones. Hay etapas donde sentirás que todos avanzan menos tú. Verás matrimonios, familias, proyectos y pensarás, ¿por qué yo sigo aquí, solo, esperando?
Pero mientras tú crees que estás detenido, el cielo está construyendo lo que aún no puedes ver. Dios no te dejó atrás, te llevó aparte, y eso es muy distinto. Mira a Abraham. Dios lo llamó y le dijo, «Sal de tu tierra y de tu parentela». Fue el primer paso hacia una promesa eterna, pero también el inicio de una soledad necesaria. Porque hay destinos que solo se alcanzan cuando aprendes a avanzar sin la aprobación de nadie. Mira a Jesús. Multitudes lo seguían, pero solo unos pocos entendían quién era. Y aún ellos lo abandonaron cuando la cruz apareció. Sin embargo, fue en esa soledad, en ese camino hacia el Calvario, donde se cumplió el propósito más grande de toda la historia. Así trabaja Dios, no en la multitud, sino en el secreto, no en la comodidad, sino en el sacrificio, y no en la compañía, sino en la obediencia. Tu soledad no es un error, es un lenguaje que el cielo está usando para hablarte. Ahí, donde nadie más escucha, Dios susurra tus instrucciones más importantes. Porque solo un corazón que ha aprendido a caminar solo con Él puede llevar responsabilidades que otros no podrían cargar. El hombre que ha aprendido a confiar en Dios sin testigos es el mismo que después podrá guiar a otros con autoridad. Y cuando llegue el momento, cuando Dios decida que la preparación terminó, todo lo que hoy no entiendes cobrará sentido. Cada noche de silencio, cada día de espera, cada lágrima que cayó sin explicación, se convertirá en testimonio, en propósito, en poder. El hombre que vive solo y permanece fiel no es olvidado, es forjado, es moldeado por manos que no fallan, elegido por un propósito que no todos tienen la fuerza de sostener. Así que no temas al aislamiento, teme más bien a vivir sin propósito, porque hay muchos acompañados, pero vacíos, y hay pocos solos, pero llenos de Dios. Recuerda esto, cuando Dios aparta, no descarta, cuando silencia, no ignora, y cuando te hace esperar, es porque está preparando algo que valdrá la pena cada lágrima. Mantente firme, mantente fiel. Porque los elegidos caminan solos por un tiempo, pero nunca para siempre. El mismo Dios que te escondió por un propósito, será el que te revelará a su tiempo. Quédate hasta el final, porque descubrirás la verdadera razón por la cual los hombres que caminan solos son los que más cerca están del corazón de Dios. Conclusión. No estás solo. Eres elegido. Tal vez nadie lo diga, pero la soledad de un hombre de fe es una de las etapas más santas que existen. No todos la entenderán, porque el mundo enseña que estar solo es fracasar, que no tener pareja es quedarse atrás, que sin compañía no hay plenitud. Pero el cielo ve otra cosa. El cielo ve un hombre en formación, un hombre que está siendo moldeado, lejos del ruido, en el taller invisible donde Dios forja su carácter. Si llegaste hasta aquí, es porque esta palabra era para ti, porque hay algo en ti que todavía resiste, que todavía cree, que todavía espera, y eso ya te hace distinto. No eres un hombre olvidado, eres un hombre apartado. Dios no te ha dejado solo, te ha dejado libre, libre de distracciones, de falsos amores, de dependencias vacías, para que aprendas lo más poderoso que puede aprender un ser humano, que Él basta. El hombre que aprende a caminar sin muletas es el hombre que podrá sostener a otros cuando llegue su hora. Y tú estás en ese proceso. No lo veas como una demora, míralo como una construcción. Dios no está tardando, está edificando algo que necesita cimientos profundos. Eres el hombre que ora cuando nadie lo ve, el que se levanta aunque nadie lo aplauda, el que carga un propósito tan grande
que necesita silencio para entenderlo. Y aunque a veces sientas que tus oraciones rebotan en el techo, recuerda esto: cada palabra que pronuncias llega al corazón de Dios antes que a tus oídos. No te compares con los que ya tienen compañía. El amor humano es hermoso, pero el amor divino es eterno. Y cuando Dios crea un propósito para ti, no hay reloj que pueda acelerarlo, ni distancia que pueda detenerlo. Quizás hoy no te da una pareja, porque quiere primero hacerte completo. Porque cuando llegue esa persona, no será para llenar un vacío, sino para compartir una plenitud. Y si nunca llega, aún así serás pleno. Porque el propósito de tu vida no depende con quién camines, sino para quién caminas. Escucha esto con atención. Los hombres que caminan solos con Dios nunca caminan vacíos. Y cuando un hombre logra entender eso, la soledad deja de doler y empieza a brillar. El mundo no entiende a los que Dios elige, porque los elegidos no encajan, inspiran, no buscan aprobación, buscan propósito. No necesitan compañía, necesitan presencia. Y cuando la presencia de Dios llena su vida, nada les falta. Así que la próxima vez que el silencio te pese, recuerda quién camina contigo. No es ausencia, es asignación. Dios te está escondiendo de lo superficial para revelarte lo sobrenatural. Si alguna vez has sentido que tu soledad te estaba destruyendo, pero ahora entiendes que te estaba construyendo, escríbelo en los comentarios. No fui olvidado, fui elegido. Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, suscríbete, porque lo que viene será aún más fuerte. Hay verdades que están esperando ser reveladas, y cada video es una llave para entender el propósito eterno que Dios tiene para ti. Nunca lo olvides. La soledad no es el final de la historia, es el prólogo de tu propósito. Y mientras el mundo busca amor, tú ya lo encontraste en su presencia.